Iván Pavlov nació en Riazán, Rusia, en 1849. Es formado bajo un planteamiento monista materialista, es decir, contrario a cualquier idea dualista. En sus inicios negó el concepto de alma por considerarlo innecesario para su trabajo. Su gran influencia fue el escritor ruso Pisarev. Estos hechos lo dirigieron a estudiar ciencias naturales. En 1870, con 21 años, es aceptado en la Facultad de Física y Matemáticas de San Petersburgo. Su interés se centró en la fisiología de los animales y como segunda materia de estudio tomó química. En 1875 se gradúa de Ciencias Naturales y continúa su camino en la Academia de Medicina y Cirugía. Esta disciplina la cursó porque era un requisito para conseguir la cátedra de Fisiología, que era su principal objetivo. En 1879 recibe su doctorado y viaja a Alemania, donde colabora con Ludwig en Leipzig y con Heidegger en Breslau. En 1880, con 41 años, es nombrado profesor de farmacología de la Academia Militar de Medicina y director del Departamento de Fisiología del Instituto de Medicina Experimental. Estos acontecimientos le consiguen su laboratorio y la libertad de trabajar en sus propias ideas. Podemos entender el trabajo de Pavlov en tres etapas. La primera, de 1876 a 1888, su trabajo se centra en el estudio de los nervios centrífugos del corazón. La segunda etapa, de 1888 a 1897, en el cual dedica su investigación fisiológica a los procesos digestivos, trabajo por el cual se hizo acreedor del Premio Nobel de Medicina en 1904. En el transcurso de sus experimentos, Pavlov notó un fenómeno interesante. Al alimentar a sus perros por primera vez, estos salivaban cuando la comida llegaba a sus bocas. Pero cuando estos mismos perros eran expuestos a varios ensayos, la salivación se presentaba antes del contacto con la comida, con solo ver el recipiente de la comida o al escuchar los pasos de la persona que los alimentaba. A este fenómeno lo llamó secreción psíquica. Es en este punto donde comprende que hay dos clases de reflejos. El primero, el estímulo incondicional, que es el reflejo natural de la salivación al momento de comer, y el segundo, estímulo condicional, que es un estímulo neutro como una luz, una imagen o un sonido, el cual carece de significado para el animal antes del condicionamiento. Reconoce la existencia de un aprendizaje asociativo y su importancia, siendo este el motivo para abandonar la fisiología de la digestión y enfocarse en la fisiología de la actividad nerviosa superior. La tercera etapa fue el método del reflejo condicionado. Cuando se trataba de estudiar la actividad nerviosa superior, el método utilizado era la lesión o la ablación del neocórtex, pero Pavlov vio en el condicionamiento salival la utilidad para estudiar las funciones corticales y subcorticales. Su método consistía en hacer a sus perros una incisión en la mejilla para tener acceso a los conductos salivales y recolectar la saliva. Se procedía a implantar los estímulos condicionales a los estímulos incondicionales y finalizar con la medición de la fuerza del reflejo, que era perceptible en la cantidad de saliva obtenida. Sus resultados probaron que la cantidad y la calidad de la saliva se ajustaba al tipo de estimulación. Por ejemplo, se generaba más saliva si el alimento era sólido y seco que cuando se trataba de un líquido. Descubre que los condicionamientos desaparecen cuando se extirpan los hemisferios cerebrales, pero el reflejo incondicional de salivación se sigue produciendo cuando la comida llega a su boca. Snarsky, colaborador de Pavlov, comprobó que la secreción psíquica se producía ante cualquier estímulo, utilizando ácido teñido de negro, probando que las secreciones no requieren la capacidad de elección o de juicio para producirse, quedando claro que el córtex no tenía función alguna en este fenómeno. Los perros no tenían conciencia ni pueden intervenir en la actividad de las glándulas salivales. Tolovchinov hizo un trabajo sobre la extinción de la secreción psíquica. Experimentó con perros a los que presentaba el estímulo condicional
sin el estímulo incondicional, y progresivamente la salivación desaparecía. También observó que al volver a excitar a los perros con el estímulo extinto, la salivación reaparecía. Esto sugería que hay condiciones bajo las cuales aparecen conexiones temporales con el neocórtex. La secreción psíquica fue llamada por Tolochinov reflejo a distancia, por lo que Pavlov lo renombra como reflejo condicional. Posteriormente, Babkin demostró que con el descanso el reflejo salival se recuperaba. Pavlov creía que esta recuperación espontánea demostraba que el estímulo condicional no se extinguía, sino solo se inhibía. Los principios y procedimientos del condicionamiento clásico. Es un aprendizaje de reacción, así como de respuesta condicionada, que se establece a través de una asociación de un estímulo condicionado, que es neutro, no significativo, así como el sonido, la luz, etc., junto con otro estímulo incondicionado, el estímulo biológicamente significativo, que provoca una reacción refleja, así como la comida. Se observan dos respuestas en los procedimientos de Pavlov. La respuesta incondicionada, que es la no aprendida, sino la que se refleja, es decir, el salivar, ladrar, girar la cabeza de un perro, etc. La otra respuesta es la condicionada, provocada por el estímulo condicionado, y es la respuesta aprendida. Es la manifestación conductual de la asociación de ambos estímulos, el condicionado y el incondicionado. Los 5 principios del condicionamiento clásico son los siguientes. La adquisición es la etapa inicial de aprendizaje cuando una respuesta se establece por primera vez y se fortalece gradualmente con las repeticiones. Es cuando la respuesta ha sido adquirida. El estímulo neutral se empareja repetidamente con un estímulo no condicionado. Ya que se realiza la asociación, el sujeto emite un comportamiento en respuesta. Número 2. La extinción. Es cuando la aparición de una respuesta disminuye o desaparece. El estímulo condicionado ya no está emparejado con un estímulo no condicionado. Número 3. Recuperación espontánea. Es la aparición de la respuesta condicionada después de un periodo de descanso o un periodo de respuesta disminuida. Número 4. Generalización del estímulo. Es la tendencia del estímulo condicionado al dar respuestas similares después de que la respuesta haya sido condicionada. Un ejemplo es el experimento de Watson, donde un pequeño niño temía a las ratas blancas y generalizó el miedo a otros objetos del mismo color, temiendo en un punto el mismo pelo blanco de Watson. Número 5. La discriminación. Es la capacidad de diferenciar entre el estímulo condicionado y otros estímulos que no se han asociado con uno no condicionado. Aquí el sujeto solo responde al estímulo condicionado. Las condiciones para la elaboración del reflejo condicional. El reflejo condicionado es cuando un sujeto logra distinguir entre dos estímulos y solo responde al estímulo condicionado. Las condiciones para elaborar el reflejo condicional son las siguientes. La precedencia temporal del estímulo condicionado respecto al estímulo incondicionado y la relación de contigüidad espacial y o temporal entre dos acontecimientos para generar una asociación en la memoria. Debe ser causal, no casual, dentro de un margen de posibilidad. Las aplicaciones prácticas. Dentro de la tipología del sistema nervioso, el reflejo condicional aparece cuando un reflejo depende de la concurrencia de una serie de condiciones para su aparición. Cuando el reflejo es incondicional, este se genera en la médula. Cuando el reflejo es condicional, tiene sus orígenes en los hemisferios cerebrales. Para que exista un reflejo condicionado, debe haber un estímulo externo, cualquiera, con un estímulo que provoca un reflejo de forma innata, es decir, el estímulo incondicional. Dentro del sistema nervioso central, donde se producen las conexiones neuronales, se genera el estímulo incondicional que genera excitación en los hemisferios cerebrales, abriendo un camino hacia el órgano que responde al estímulo incondicional.
también se puede generar la inhibición, que delimita y diferencia de los estímulos. La concentración consiste en delimitar a una zona reducida de la corteza de la excitación o de la inhibición. La irradiación es la expansión, a partir del punto afectado de la corteza cerebral, de la excitación o de la inhibición. Sin embargo, esta teoría fisiológica de Pavlov nunca pudo ser comprobada. Estudios sobre el sueño y la hipnosis. Para Pavlov, el sueño es un estado de inhibición que se extiende desde los hemisferios cerebrales hasta el área subcortical, siempre manteniendo intactos los centros que controlan la contracción del corazón y la respiración. Para él, la inhibición y el sueño son lo mismo. En la primera etapa de la producción del sueño, Pavlov dice que hay una disminución del reflejo secretor, manteniendo el reflejo motor, y si se dejara de presentar por 10 minutos, ningún otro estímulo aparecería. La segunda fase del sueño, donde aparecen los reflejos secretores y desaparecen los reflejos motores. Y por último, dentro del sueño profundo, que aparece aproximadamente media hora después de la exposición de los sentidos, es el tercer periodo, donde desaparecen ambos reflejos, porque la inhibición se expandió casi en la totalidad de los hemisferios cerebrales. Pavlov consideraba la hipnosis como si fuera un reflejo adaptativo de defensa personal de carácter inhibitorio. Después, acabó siendo interpretado como una fase específica de sueño restringido en áreas corticales específicas, una etapa entre el sueño profundo y la vigilia. La hipnosis solo se puede distinguir del sueño por el grado de inhibición dominante en cada momento en los hemisferios cerebrales. La hipnosis puede inducirse inmediatamente al presentar un estímulo fuerte y de nuevo que genere una inhibición inmediata en los grandes hemisferios. Cualquier estímulo, así de fuerte, puede provocar una hipnosis que se traduce como un estado de catalepsia porque no hay movimiento. También se puede inducir la hipnosis por la presentación monótona y repetitiva de estímulos. Entonces, sería una hipnosis de estado inhibitorio de la corteza cerebral que coincide con la primera fase del sueño. Bueno, pues vamos a hablar un poco de cómo Pavlov veía los procesos y las leyes de la actividad nerviosa superior. Él relacionaba esta actividad con la función de las áreas corticales de los organismos, haciéndola responsable de las conductas adaptativas congénitas que se adquirían. Esto se refiere a las experiencias, ¿no? Ponía un ejemplo del medio. Él defendía que la adaptación a ciertas contingencias ambientales y socioculturales estaba posibilitada más por la acción de las áreas corticales que por las de las subcorticales. No dejaba así lugar para propuestas mentalistas, aunque al presentar los estímulos condicionales como señales de los incondicionales, habría un camino para la interpretación del reflejo como un proceso cognitivo. Él ponía nos decía pues que el medio que rodea a un animal es de una tan gran complejidad y de una continua movilidad que el organismo, en su condición del sistema cerrado y extremadamente complicado, no tenía posibilidad de estar en equilibrio si no reacciona ante todas las variaciones de este medio. Esto pues tiene que ver un poco con esta parte de la reacción a lo que nos estimula el ambiente, ¿no? Em, También, bueno, hacía un poco la explicación que, que parecía un poco más clara. Bueno, establece el reflejo condicional, bueno, que se establecía el reflejo condicional por la acción que formaba una vía entre el estímulo condicionado y el córtex, ajá, que permitía esto que la excitación
Ajá. De la señal o el estímulo condicionado discurriese al lugar de la excitación incondicional o fisiológica, desde el cual ya existe un camino, un surco o canal, para producir la respuesta muscular o glandular. Por tanto, la función principal de los hemisferios cerebrales consistía en discriminar los estímulos ambientales y reaccionar ante las señales con objeto de poner en marcha la conducta adaptativa adecuada. Él nos ponía el ejemplo de una instalación telefónica. La comunicación pues se podía efectuar de dos maneras, ¿no? La primera forma era de forma directa, con una línea privada que conectara al gabinete con su laboratorio. Y la segunda era pues igual una línea telefónica, pero de intermediarios estaba la central. Ajá. En ambas, pues el resultado era el mismo, la finalidad era la comunicación, pero una se veía afectada porque tenía un intermediario. Ujú. En este caso, pues bueno, en una la comunicación siempre iba a ser directa y en el otro es precisa una operación adicional, o sea, lo que mencionábamos, el intermediario que se hacía por la central. Exactamente lo mismo sucede en los casos que estudiamos el reflejo, en los casos que estudiamos. En el reflejo innato, la vía es completa y previamente establecida, mientras que en el caso del reflejo, la señal, la vía tiene que ser establecida y completada en los hemisferios cerebrales. Y pues bueno, de aquí pues se desarrollan los mecanismos fisiológicos del funcionamiento de los hemisferios cerebrales, en donde se muestra la influencia de Sechnov. Pavlov nos indica cómo se producía un equilibrio entre la excitación o activación de los centros nerviosos, responsable de la instauración de nuevos reflejos condicionales a través de la formación de nuevas conexiones entre diferentes zonas cerebrales. ¿Ok? Y pues esto es de la excitación. De la inhibición, esta es responsable de la delimitación y diferenciación de la excitación producida por los estímulos que se convierten en provocadores de la respuesta condicional. Estos, estos se rigen por las mismas leyes reguladoras de la actividad nerviosa. Estas son la irradiación, la concentración y la inducción. La inducción recíproca. De este modo, el reflejo condicional era fruto de un proceso de excitación, mientras que la diferenciación y la extinción eran producto de la inhibición. Ok, aquí nos muestra también, nos habla un poco de la irradiación. Esta comprende a la expansión a partir del punto afectado de la corteza cerebral, bien de la excitación o bien de la inhibición. En la concentración, por el contrario, consiste en la delimitación a una zona reducida de la corteza de la excitación o la inhibición. Esta es posible en la virtud de la inducción recíproca, fenómeno por el que o que bien la excitación concentrada en un punto de la corteza se ve rodeada por un cerco de inhibición. Esto se convierte en inducción, ya sea negativa o positiva. La negativa es la que se encuentra en la zona de inhibición y se ve cercada por la excitación, y la positiva es la inhibición de un punto del córtex puede generar o potenciar la excitación de las áreas vecinas y viceversa. Pavlov intentaba demostrar estas leyes con una serie de experimentos, pero pues a pesar de ello, su concepción de las ondas de excitación e inhibición que se propagaban por el sistema nervioso era muy difícil de conciliar con la teoría de las neuronas. Por ello, la teoría pues fue superada por los avances de la neurofísica. Lo importante de este hecho pues es que constantemente experimentamos gran variedad de estímulos, de modo que el patrón de excitación e inhibición cortical es responsable de que algunos de estos estímulos despierten determinadas conductas y que los otros las inhiban.
por lo que serían responsables principales de la respuesta del organismo a su entorno en cada momento. Y pues ya para terminar, ahora sí que también vamos a ver lo que Pablo lo pensaba como psicopatología del sistema nervioso. Él señalaba que la perturbación del equilibrio de estado normal de la actividad nerviosa constituía una patología mental. Bien, en el estado normal, mejor dicho, relativamente normal, existe ya un desequilibrio, de aquí que la probabilidad de trastornos mentales esté claramente relacionada con el tipo de sistema nervioso. Él clasifica estos tipos de sistemas nerviosos en función de 3 parámetros o dimensiones: la intensidad de los procesos nerviosos fundamentales, su equilibrio, su movilidad, facilidad, rapidez, dificultad, lentitud en pasar de un estado a otro. Las combinaciones reales de estos 3 factores constituyen 4 tipos más o menos diferenciados del sistema nervioso, tipos que identifica con la clásica sistematización de los temperamentos. Esto pues recordamos un poco de Hipócrates, los coléricos, equilibrados pero inertes, calmosos y lentos. El fuerte, bien equilibrado, hábil, muy vivo y móvil, encajaría en los sanguíneos. Y finalmente los melancólicos, hipocráticos, corresponderían al tipo débil. El, Saqué este cuadrito precisamente del libro y pues nos muestra los procesos de excitación, aquí fuerte, fuerte, débil, el equilibrio de los procesos nerviosos fundamentales, aquí también nos menciona un poco. eh, de hecho, como lo podemos ver, en los 3 primeros, pues todos son fuerte. En los melancólicos, pues no hay ni movilidad de procesos ni equilibrio de procesos nerviosos. Entonces, por eso los manejaba él como débiles, ¿no? Eh, bueno, conforme yo lo veo, para él, pues los más equilibrados de estos 4 eran los sanguíneos, que pues obviamente mostraban como mayores aptitudes y control, ¿ok? Y bueno, pues ya para concluir, aquí podemos decir que la influencia de la reflexología nos refleja el hecho de que proporciona una perspectiva radicalmente nueva o abierta a algunos objetos importantes en el mundo, y de esta manera condujo hacia el desarrollo de un paradigma completamente nuevo en la ciencia, además de elevar el fenómeno de asociación, ahora llamado condicionamiento, a la posición de centro absoluto de la explicación psicofisiológica de las conductas. Esto la somete a la experimentación de laboratorio y dio de ella una explicación radicalmente objetiva, mediante la sustitución de las asociaciones de ideas por las más objetivas conexiones de los centros corticales. Tales innovaciones cautivaron a muchos psicólogos del occidente, ¿ok? Entonces, pues con esto terminamos los temas. Muchísimas gracias.